Las palabras forman conceptos, y los conceptos ideas, y las ideas creencias. Usando la Biblia como fuente principal, te invitamos a esta serie de estudios que traerá a tu vida fe y esperanza, y juntos podamos decir: en esto creemos. En el mundo hay aproximadamente 4.200 religiones vivas e infinitas extintas. Esto equivaldría a pensar que hay 4.199 falsas, porque cada una reclama para sí que es la única y verdadera. Pero, ¿cómo tener un criterio real y objetivo? ¿Y quién o qué tiene la verdad? Entraremos en un maravilloso estudio de diferentes creencias a la luz de la Carta Magna, llamada por muchos la Palabra de Dios. Mi nombre es Camilo Rodríguez Lucumí y mi tarea será preguntar a la Biblia por medio del pastor Francisco Castellanos, quien nos ayudará a describir las respuestas. Camilo, gracias por la invitación y esperamos descubrir las respuestas a la verdad y encontrar esperanza al estudiar la palabra de Dios. Así es, pastor. Ningún libro ha sido tan amado, tan odiado y tan reverenciado o tan condenado como la Biblia. Personas de diversos puntos de vista, desde teólogos de la liberación hasta capitalistas, de fascistas a marxistas o de dictadores a libertadores, o también, si mencionamos, a pacificadores a militaristas. Todos buscan en sus páginas las palabras con las cuales puedan justificar sus acciones. La exclusividad de la Biblia no tiene su influencia política, cultural y social, en este caso inigualable, sino de su origen y de los temas que trata. Es la revelación del único Dios hombre, el Hijo de Dios, Jesucristo, el Salvador del mundo. Pastor Francisco, ¿en qué forma se ha revelado Dios? Hermano Camilo, sí, la verdad es que la Escritura nos muestra a nosotros dos revelaciones, y una se denomina la revelación general, la otra es la revelación especial. Y esa vislumbre del carácter de Dios que nos provee la Biblia nos da a nosotros como la conducta humana, la conciencia, la naturaleza, y muchas veces con frecuencia se le llama también la revelación general, porque está disponible para todos y apela al corazón. Y así que esa revelación general la tenemos todos los seres humanos. Dios nos ha dado los sentidos. Podemos oír, podemos ver, y de esa manera Dios también nos comunica su verdad. El Salmo 19, verso 1 nos dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hay que mirar hacia el cielo. Estamos tan acostumbrados a mirar aquí a la tierra que no podemos nosotros dejar de ver la magnitud de la belleza de la presencia de Dios, en la majestuosidad de lo que Él ha creado allí en los cielos. Y la luna nos cautiva, el sol también. Así que por eso el salmista lo dice, ¿no? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero ya en Romanos, en el capítulo 1, el verso 20, dice que porque las cosas invisibles de Él son su eterno y poder y deidad. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El Creador nos ha permitido a nosotros apreciar por medio de la naturaleza aquella revelación que nosotros llamamos general, y es dada por los sentidos. Algunas tribus indígenas han adorado los astros a razón de eso, ¿no? Porque ven la majestuosidad de algo que hay arriba en el cielo y que tiene una coordinación extraordinaria. Vemos la fase de la luna. Hoy por hoy tenemos también la oportunidad de tener un año y está basado es el año lunar, ¿no? Así que la revelación de Dios está allí en los cielos y nosotros tenemos la oportunidad de verlo, especialmente cuando lo apreciamos en las horas de la noche. Obvio, en un lugar despejado. La ciudad no es tan, pero en algunos lugares se puede apreciar así aún la gloria de Dios.
Luego viene la revelación especial. El pecado ha limitado la revelación que Dios hace de sí mismo mediante la creación. Y algunos no tenemos esa capacidad de interpretar el testimonio de lo que Dios ha hecho. Pero Dios en su amor nos dio una revelación especial de sí mismo para ayudarnos a obtener y comprender respuestas a estas preguntas. Mediante el Antiguo y el Nuevo Testamento, Dios se reveló a sí mismo ante nosotros en una forma muy específica, no dejando lugar a dudas en cuanto a su carácter de amor. Su revelación vino primeramente mediante los profetas, luego la revelación máxima mediante la persona del Señor Jesucristo, según Hebreos capítulo 1 y el verso 1 y 2, que vamos a leer a continuación. Dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Y Juan capítulo 17, verso 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y Jesucristo, a quien has enviado. Jesucristo es el foco de la Escritura. El Antiguo Testamento presenta al Hijo de Dios como el Mesías, el Redentor de este mundo, pero el Nuevo Testamento lo revela como el Jesucristo, el Salvador. Cada página de la Escritura, ya sea mediante símbolos o realidades, revela alguna fase de su obra y de su carácter. Hoy día, el mundo que nos rodea da señales mixtas, generando más preguntas que respuestas. Revelan un conflicto entre el bien y el mal, pero no explica cómo comenzó aquel conflicto y quién está luchando y por qué, y quién finalmente va a triunfar. Es por eso entonces que si queremos tener un conocimiento claro del bien y del mal, debemos llegar entonces a lo que está escrito, esa revelación general o esa revelación especial. Muy bien, pastor, qué buena explicación nos da usted. Teniendo en cuenta de la revelación general y la revelación especial, es importante denotar y realizar en este momento una hoja de ruta en 3 dimensiones, que son el foco de las Escrituras, el origen de las Escrituras y también la misma inspiración de las Escrituras. Para desarrollar el foco de las Escrituras surge una pregunta, y en estos momentos es: ¿cómo la Biblia revela a Dios y expone a la humanidad? Sí, Camilo, el hecho es que el foco de la Escritura en el Antiguo Testamento presenta al Hijo de Dios como el Mesías. Pero ya en el Nuevo Testamento se revela al Señor Jesucristo como el Salvador. Así que, orientándonos con esto, podemos comprender que la gran revelación que nosotros tenemos de la palabra es tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que es el Hijo de Dios que vino a revelarse físicamente a nosotros, y nosotros tenemos la oportunidad de conocerlo cuando escudriñamos también su palabra. Es interesante, pastor, saber que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento están conectados y que Jesús, en ese caso, es la misma persona, es Dios. Pero ahora surge otra incógnita, y para favorecer a nuestros oyentes, usted nos puede remitir a la Biblia siguiendo nuestra hoja de ruta en el ítem en el origen de las Escrituras. Y bueno, la pregunta es la siguiente: ¿en qué textos podemos indicar claramente que la Biblia tiene su origen en Dios? Está bien. El primer texto sería 2 de Pedro capítulo 1 verso 21. Dice que porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que lo que hoy tenemos es por voluntad de Dios, lo que conocemos como la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Y fueron los santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y en 1 Pedro capítulo 1 verso 20 dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. No se había creado el mundo y ya había un plan de salvación. No se había creado el mundo y ya había un plan para que nosotros los seres humanos pudiéramos entender el plan de salvación en algo escrito. Se perdió esa tradición oral una vez que vino el diluvio. El hombre tenía una capacidad enorme de poder grabar lo que los padres le decían. Pero después de allí ya se dio entonces lo que hoy conocemos como la Escritura. Pero debido a eso entonces
debemos tener en cuenta lo que dice allí Pedro, ¿no? Ya ha sido destinado este plan antes de la fundación del mundo y para manifestación para estos postreros días. Y hace tiempo sabemos nosotros que la Escritura es uno de los libros más vendidos. Es el bestseller, como algunos le dicen, ¿cierto? Y a razón de ello, la Escritura se encuentra en muchos idiomas. Y por eso tenemos la oportunidad de conocer lo que Dios nos ha dado para este plan que Él ha hecho desde antes de la fundación del mundo. Gracias, pastor, por su oportuna respuesta y podemos mencionar que la escritora cristiana Elena G. de White, en su libro Mensajes Selectos, dijo lo siguiente: no son las palabras de la Biblia las inspiradas, sino los hombres son los que fueron inspirados. La inspiración no obra en las palabras del hombre ni en sus expresiones, sino en el hombre mismo. Está imbuido en sus pensamientos bajo la influencia del Espíritu Santo. De acuerdo con lo citado, pastor, podríamos entonces aseverar que la palabra de Dios fue influenciada a través del Espíritu Santo. La pregunta que surge es: ¿qué textos pueden darnos la confirmación sobre esta postura? En Hechos capítulo 1, verso 16, encontramos: hermanos, tenía que cumplirse la Escritura, que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús. Antes de que ocurrieran los eventos de la vida del Señor Jesucristo, ya los profetas habían escrito dónde iban a nacer, cuáles iban a ser sus padres, cómo iba a ser su niñez. Todo el proceso, hasta el plan que Dios tenía para él en la cruz, está escrito. Así que los textos que nosotros tenemos, guiados por el Espíritu Santo, nos dan esa comprensión para entender el plan de salvación. En 1 Corintios capítulo 2, verso 10, dice: pero Dios nos ha revelado por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún en las profundidades de Dios. El Espíritu Santo es señalado vez tras vez por la palabra de Dios. El libro de Nehemías nos habla acerca de diferentes formas que el Espíritu Santo se reveló en el Antiguo Testamento. Inspiraba a los profetas a comunicar los mensajes al pueblo. Recordemos a David, que en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 23 y el verso 2, nos dice: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Y lo dice claramente que es el Espíritu de Jehová. Y Ezequiel escribió algo similar. Ezequiel capítulo 2, verso 2. Entró el Espíritu en mí y vino sobre mí el Espíritu de Jehová. Me levantó el Espíritu. Y Miqueas nuevamente reafirma: mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová. Y esto fue en el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento también podemos encontrar referencias a ello, del papel del Espíritu Santo en la producción del Antiguo Testamento. El Señor Jesús en Marcos capítulo 12, verso 36 dijo que David fue inspirado por el Espíritu Santo. Y Pablo, en Hechos capítulo 28, verso 25, Pablo creyó que el Espíritu Santo habló por medio del profeta Isaías. Y en 1 Pedro capítulo 1, verso 10, Pedro reveló que el Espíritu Santo guió a todos los profetas, no solo a unos pocos, sino a todos. De modo que Dios, en la persona del Espíritu Santo, se ha revelado a sí mismo mediante las Sagradas Escrituras. Él las escribió no con sus manos, sino con otras manos, más o menos unas 42 pares de manos, en un periodo de más de 1500 años. Por cuanto Dios, el Espíritu Santo, inspiró a los escritores, Dios entonces es el autor de la Escritura. Qué respuesta, pastor. Gracias por su respuesta. Y vamos a seguir en este viaje de la palabra de Dios, pero les invitamos en este momento a cada oyente a disfrutar de una pausa musical. Y si usted desea recibir este estudio, comuníquese con nosotros. Estaremos atentos a proveer la ayuda necesaria y también el material de estudio para que usted pueda encontrar cada respuesta en estos momentos. Ya regresamos, vamos a esta pausa musical y estamos con ustedes de vuelta en el desarrollo de este tema. En esto creemos es una serie de estudios bíblicos. Si deseas recibir atención personalizada, comunícate con nosotros a nuestros medios de contacto.
Las palabras forman conceptos, y los conceptos ideas, y las ideas creencias. Usando la Biblia como fuente principal, te invitamos a esta serie de estudios que traerá a tu vida fe y esperanza, y juntos podamos decir: en esto creemos. Gracias por acompañarnos. Ahora pasaremos al ítem titulado La inspiración de las Escrituras. Y Pastor Francisco, ¿cómo se desarrolla este proceso de inspiración? Esto podemos decir que ¿cómo comunica Dios sus verdades? ¿O cuál es el proceso de inspiración que se lleva a cabo en este asunto? Sí, hermano Camilo, la inspiración de la Escritura es la manera que nosotros entendemos hoy, la forma en que Dios comunicó sus verdades. Y Dios, en su gran infinito conocimiento, en su gran sabiduría, pues tuvo que idearse una manera, porque hablarnos Dios a nosotros del plan de salvación no es nada comprensible. Y más si no hemos tenido nada que ver en algún momento en el conocimiento en la parte religiosa. La Biblia es la verdad divina, expresada en un idioma humano. Imaginemos tratando de enseñar física cuántica a un bebé. Esta es la clase de dificultad que Dios enfrenta en sus cimientos para comunicar las verdades divinas a nosotros. Y que hay una limitante: somos pecadores, y eso nos limita, no nos permite ver cara a cara a Dios. Y son nuestras limitaciones lo que restringe lo que Él puede comunicarnos. Así que en 2 Timoteo hay un texto maravilloso, y creo que muchos lo conocemos de memoria. 2 Timoteo capítulo 3, verso 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Aquí se nos dice que toda, y cuando dice toda es tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Todo lo que nosotros tenemos, gracias a Dios, en esos 66 libros, tenemos la aseveración bíblica que toda la Escritura es inspirada por Dios, provechosa, y es una guía autorizada para poder corregir nuestra vida por medio de la palabra. Nos muestra la forma moral, y en lo espiritual nos orienta, y seguramente no va a quedar duda en cuanto a la dirección divina en el proceso de selección. Ya sea que la información fuera el resultado de la observación personal de uno de los profetas, el uso de fuentes orales o escritas, o la revelación directa, esta nos llegó gracias al escritor que Dios tocó por medio del Espíritu Santo. Esto nos garantiza el hecho de que la Biblia es digna de confianza. Y en el proceso de inspiración encontramos algo interesante. La sierva de Dios nos habla, dice: no son las palabras de la Biblia las inspiradas, sino los hombres son los que fueron inspirados. La inspiración no obra en las palabras del hombre, ni en sus expresiones, sino en el hombre mismo, que está imbuido con pensamientos bajo la influencia del Espíritu Santo. Así que, por eso 2 de Pedro capítulo 1, verso 21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que es otro proceso de inspiración en el cual nosotros podemos también llegar a conocer mejor a aquellos que Dios utilizó como profetas. Otra forma y manera que Dios se ha revelado a los hombres es oyendo. Dice Números capítulo 12, verso 6. Y Él les dijo: oí ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, y hablaré con él. Es una de las maneras que Dios se ha revelado al hombre. Y tenemos el claro conocimiento que cuando Dios hablaba a un profeta, lo hacía en visión, en sueños, y él escuchaba y entendía. Ahora, en el lenguaje humano, ellos escribían lo que el Dios del cielo les daba por medio del Espíritu Santo. El primer libro de Samuel, en el capítulo 9, en el verso 15, se nos dice que un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel y le estaba diciendo, no mire la apariencia de él, ¿no? Dios
mira el corazón. Pero el profeta estaba buscando es una apariencia física. El Espíritu Santo preparó a ciertas personas para que comunicaran la verdad divina. La Biblia no explica detalladamente cómo calificó a estos individuos, pero de alguna manera formó una unión entre el agente divino y el agente humano, quienes tuvieron una parte en la escritura de la Biblia. Estos no fueron escogidos porque poseyesen algún talento natural. Tampoco la revelación divina convierte necesariamente a una persona en un santo o le asegura la vida eterna. Encontramos por el caso de Balaam. Él proclamó un mensaje divino estando bajo la inspiración, a la vez que actuaba en contra de los propósitos de Dios, ¿no? Y el Señor tuvo que colocar un animal allí para que se echara para atrás, y fue la única manera que él pudo entender. Ahora, él cometió errores. También encontramos el caso de David, que fue usado por el Espíritu Santo. Él cometió grandes crímenes. Y así podemos encontrar algunos personajes bíblicos, escritores de la Biblia, que fueron hombres de naturaleza pecaminosa, que necesitaban diariamente de la gracia de Dios. Y podemos andar en los caminos de Dios, pero también puede llegar a darse de que una vez que hablamos la palabra de Dios, como Pedro y el mismo Judas, Pedro negó al Señor. Y lo negó, dice, no una, sino 3 veces. Y en el caso de Judas, que lo entregó. Así que el Espíritu Santo nos toca, pero no nos obliga. Y gracias a eso es porque podemos tener hoy bien claro lo que es la palabra de Dios. Gracias, pastor, por sus oportunas respuestas, y también les recordamos a nuestros oyentes una vez más que si desean recibir este estudio bíblico, se pueden comunicar con nosotros y estaremos atentos a proveer la ayuda necesaria y también el material de estudio para que usted pueda encontrar cada respuesta. Pastor, ya para ir cerrando este estudio sobre la palabra de Dios, hablemos un poco sobre la autoridad de las Escrituras. Cómo desde la misma Biblia, como fuera el método de Martín Lutero, el método, podemos decir que solo la Escritura, en ella podemos encontrar, por ejemplo, textos que nos ratifiquen la autoridad de la Biblia y cómo esta está compuesta en una unidad indivisible a pesar de querer dividirla. Ya habíamos tocado algo de este tema en anteriores oportunidades o hablando fuera de micrófonos sobre el Nuevo y el Antiguo Testamento. En este caso, ¿cómo podemos hacer que la Biblia sea un conjunto, explicarle a las personas que sea un conjunto y no como una unidad que está dividida entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Sí, nosotros debemos tener claridad del hecho que no podemos colocar la Biblia como cualquier otro escrito. Una lectura superficial de la Escritura va a producir una comprensión superficial. Y cuando así se lee, la Biblia resulta ser un conjunto desorganizado de relatos, sermones e historias. Sin embargo, los que abrimos la Biblia para obtener la iluminación mediante el Espíritu de Dios, entonces vamos a encontrar allí la manera en que Dios quiere mostrarnos sus grandes verdades. Y hay verdades ocultas que solo se descubren cuando estudiamos la Biblia bajo oración y una correcta orientación del Espíritu Santo. Hay 3 textos que voy a mencionar que nos dan evidencias bíblicas sobre la autoridad de la Escritura. En Mateo capítulo 4, verso 4, dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si nosotros queremos saber cuál es la voluntad de Dios, la vamos a encontrar en la Sagrada Escritura. El libro de Ezequiel, en el capítulo 2 y el verso 4, nos dice, yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y le dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Por qué la Escritura tiene autoridad? Porque aquí lo dice claro, ¿no? Ha dicho Jehová el Señor. No lo dijo un profeta, ¿lo dijo quién? Dios de los cielos, Jehová de los ejércitos. Y en 1 Corintios capítulo 1, verso 18 nos dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Una vez que tengamos el conocimiento de la palabra, hay un cambio radical en nuestra vida. Hay cosas que dejamos y se nos quita un velo de los ojos cuando comprendemos la palabra de Dios. Una vez que la Biblia entra en nuestro corazón,
nosotros podemos entonces llegar a comprender mejor acerca de los principios de salvación. La Biblia no es monótona, más bien reúne una rica y colorida variedad de testimonios, y todos en armonía, y en una belleza tal que nos da una unidad, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, para comprender y igual manera enfrentar las necesidades que nosotros como seres humanos tenemos, y es hecha para todas las épocas. Eso no fue solamente para la época de nuestros antepasados, es tan fuerte como lo fue en el Antiguo, como lo es ahora en el Nuevo Testamento. Así que busquemos mejor la manera de enriquecer nuestra vida estudiando la palabra de Dios, y en ella vamos a encontrar la vida eterna y vamos a escuchar la voz de Dios. Pastor, yo quisiera agregar también un fragmento que hay en el libro de Creencias, en la página 20, y dice así: las Sagradas Escrituras y el Espíritu Santo nunca pueden estar separados. El Espíritu Santo es tanto el autor como el revelador de las verdades bíblicas. Amén. Así es. La orientación del Espíritu es vital para nosotros en el estudio de la palabra. Por eso no la abramos sin oración. Pastor, para ir finalizando, no sé si usted ya lo mencionó con respecto a la relación que existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y que esta explicación se puede aplicar para nuestras vidas, como lo cita 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Ajá. Lo dice claramente, ¿no? Que toda la Escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios, y útil para enseñar, redarguir y corregir en justicia. Así que ese texto diríamos la base central, digamos, para el estudio de hoy, porque allí está todo el resumen de lo que nosotros creamos. ¿Qué nos da la Biblia? Eso, nos da el conocimiento de Dios y permite redarguir a nosotros mismos, porque no tiene que ser otro que nos hable, sino que cuando usted abre y encuentra los mandamientos, cuando usted abre y encuentra Levíticos, cuando usted abre y encuentra la manera que Dios habla del amor al prójimo, pues yo soy conmovido y tocado, y de esa manera Dios hace que yo comprenda mejor la palabra. En esa unidad que hace del Antiguo con el Nuevo Testamento nos permite a nosotros reconocer que hay un Dios en los cielos que desde la misma creación, o aún antes, porque ya lo habíamos leído, antes de la creación del mundo, ya había un plan para que nosotros llegáramos a ser salvos. Y para entenderlo, tenemos que estudiar, obviamente, la palabra de Dios. Gracias, Pastor, por sus respuestas, y también queremos dejar unas preguntas para nuestros oyentes. La primera pregunta sería: ¿cuál es tu plan para el estudio de la Biblia? Otra pregunta puede ser para cada uno de nosotros es: ¿cómo podemos mejorar nuestra devoción personal? ¿O qué cambios podemos experimentar o has experimentado en tu vida con la lectura de la Biblia? ¿O de qué maneras podemos estar compartiendo la Biblia con otras personas? Gracias por acompañarnos. Nos encontraremos en nuestro próximo capítulo, recordándoles que en esto creemos. Bendiciones. Las palabras forman conceptos, y los conceptos ideas, y las ideas creencias. Usando la Biblia como fuente principal, te invitamos a esta serie de estudios que traerá a tu vida fe y esperanza, y juntos podamos decir: en esto creemos.